Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a empezar ya a mirar, examinar el tema de la Navidad. Es muy difícil creer, pero ya como entramos en diciembre, entonces vamos a dedicar estas semanas para pensar en el primer regalo. El regalo tan importante para nosotros y tan grande que a veces ya sabemos que Jesús vino, que nació, ya nacido de una virgen y ya sabemos la historia, pero olvidamos la grandeza y la importancia de esa historia. Y cómo es esa historia que nos da esperanza, que nos da perdón, que nos enseña cómo es nuestro Dios. Entonces hoy vamos a empezar nuestro estudio sobre la Navidad, pero es importante ver la historia desde el principio. Entonces ahí eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a volver al principio. Y hay algunas cosas que vamos a ver que quizás que son cosas nuevas. O igual ya sabemos las historias, pero hay detalles que no hemos visto, que no hemos ya parado para reflexionar sobre ellos. O puede ser que son cosas que ya sabías, pero es bueno parar. En este momento del año cuando hay mucho correr, te animo a parar delante de nuestro Dios y reconocer nuevamente su amor mostrado en cada momento de la historia. Entonces vamos a empezar, como he dicho, en el principio. Y sabemos, bueno, el primer capítulo de Génesis, entonces habla de la creación, de que Dios obraba, que hablaba y las cosas ya salían. Y al final de la creación, entonces ya en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 31, entonces bueno, y después de cada día, entonces decía que Dios veía que todo era bueno. En el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces eso era como se podía describir la creación, el mundo, los animales, todo. Entonces que fue bueno de gran manera. Y ya sabemos que después hay un cambio. Pero es curioso porque en el primer capítulo y hasta el versículo 4 del segundo capítulo, entonces usa el nombre Dios para hablar de Dios. Ya como el creador, el todopoderoso, Él que hablaba y ya las cosas se hicieron. Entonces ya vemos un Dios de poder. Pero después de la entrada del ser humano, entonces vemos un cambio en el nombre que se usa. Ya no es solo Dios, pero es Jehová Dios. Ya es su nombre personal, su nombre de relación, su nombre íntimo, su nombre ya del acuerdo y la relación entre Dios y el ser humano. Y eso es un detalle que vamos a ver al final, un detalle muy importante, ese cambio. Y cuando viene el enemigo, entonces él juega con el concepto de quién es Dios. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces vemos que todo era bueno de gran manera. Y después en el capítulo 2, entonces ya después de ya la creación y todo, y dice al final, en el capítulo 2, el versículo 24 dice,
Por tanto dejará el hombre, esto hablando de la creación de la mujer también, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos la inocencia, vemos ya la unión, entonces vemos el diseño de Dios, su deseo para la creación. Pero llegamos al capítulo 3, entonces ya empezamos con esa palabra de giro, esa palabra de cambio. Y dice en el 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, bueno, aquí no vamos a pasar mucho tiempo en ya el pecado en sí, en desobedecer a Dios, porque eso hemos hecho otros estudios. Pero es interesante porque viene el enemigo y habla y dice, mira, Dios vuelve a usar ya el nombre del Todopoderoso, del Creador, de Él ya que creyó todo, pero sin tener esa relación. Aunque, después de crear al hombre, entonces ya cambia su nombre en la Escritura, en la historia. Pero es curioso, entonces, bueno, vemos que ellos desobedecen. Y el resultado, entonces ellos conocieron que estaban desnudos. Entonces ya viene la vergüenza, la inseguridad. Entonces ellos responden a su necesidad según su poder, según lo que ellos pueden hacer. Entonces ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es curioso porque, bueno, si has visto una hoja de una higuera, entonces, claro, una hoja con tiempo se seca. Entonces esto realmente no es una respuesta duradera. Pero ellos entonces ya responden, ven lo que han hecho, ven una necesidad y dicen, mira, tenemos que hacer algo. Y después sigue la historia y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, siguen respondiendo con su poder, con lo que ellos traían a la mesa, lo que ellos podían hacer. Y aquí tenemos que parar y preguntar, ¿sabía Dios lo que había pasado? ¿Sabía Dios que ellos habían desobedecido? Claro que sí. ¿Viene enfadado? ¿Viene con esa marcha de padre ya cuando sabe que su hijo ha hecho algo?
de desobedecer, pero 100%, y ya enfadado, que ya viene con ganas de castigar o corregir, decir, yo te dije, viene con esa actitud. No lo vemos así. Incluso el verbo es que él paseaba, como siempre. Él venía igual. El Dios de relación. Entonces ya, Jehová Dios. Entonces, el que tiene relación con su creación viene para caminar con Adán y Eva. Y claro, ellos entonces ya se asustan y se esconden de la presencia de Dios, del Creador, del Dios personal, de Él que había hecho todo, pero también les conoce. Entonces, dice en el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Curioso. Otra pregunta, ¿sabía Dios dónde estaban? Claro que sí. Y entonces se ve que Adán entiende que es una pregunta mayor, porque no dice, mira, estamos aquí detrás de este árbol, pero Adán responde y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Antes tenía relación, tenía contacto, entonces no se avergonzaba, no tenía miedo a la presencia de Dios. Pero ahora sí. Pero Adán y Eva tienen que reconocer qué ha pasado, qué han hecho. Y sigue y dice, y el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y es importante parar y pensar en cuáles son las voces que estamos escuchando. ¿A quién o a cuál de las voces estamos haciendo caso? Porque lo que Satanás había hecho era alejar la vista de Adán y Eva de Dios, fuera de Dios. Usando el nombre de Dios, el Creador, el Todopoderoso, el distante, bueno, intentó hacer esa imagen de un Dios distante, digo, en vez de Jehová Dios, el Dios que tiene relación, el Dios íntimo, el Dios que camina con su creación. Y después Dios seguía y decía, preguntaba, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Otra vez, Dios sabía lo que había pasado. Pero es algo crítico que ellos y nosotros también, frente a nuestros pecados, que reconocemos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? No simplemente tapar nuestros pecados con una hoja de higuera, pero es reconocer lo que hemos hecho. Es reconocer que tenemos una necesidad y que nuestra respuesta no es suficiente. No nos podemos mejorar, no nos podemos limpiar de la maldad. Pero como veremos al final, Dios tiene una respuesta. Porque cuando nosotros vayamos por nuestro camino, veremos lo que hacemos. Y yo creo que nosotros nos podemos identificar con lo que ellos hicieron. Entonces, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿ves lo que hace aquí Adán? Echa la culpa.
no reconoce lo que Él ha hecho, pero en nuestro camino es donde llegamos nosotros. Tenemos que parecer mejor que otra persona. Tenemos que defendernos y lo hacemos echando la culpa a otra persona. Eso es lo que Adán hace. Incluso echa la culpa a Dios porque tú me la diste. Pero entonces no dice, sí, es que yo desobedecí. Intenta cubrir lo que Él hizo y poner la atención en otra persona. Pero Él no es el único. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces ella hace exactamente lo mismo. Dice, yo soy inocente. Es culpa de la serpiente. Encima que Dios, que tú la creaste. Aunque no lo dice, pero echa la culpa otra vez fuera. Y nosotros tantas veces hoy hacemos exactamente lo mismo. Pero es porque nosotros intentamos, ya como no podemos lavarnos de toda maldad, intentamos cubrir nuestro pecado. O hacer que parezca como algo no importante, porque mira lo que hace esa persona. Pero aún jugar ese juego, aunque jugamos este juego, entonces no tratamos el problema. Entonces desde el principio hay un problema. Y la única respuesta es Dios. Y entonces, Dios dice ya los castigos, los resultados de estas decisiones. Y después entonces dice, al final de esta sección, dice en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces es importante, aquí hay algunos detalles importantes. Yo he leído este pasaje muchas veces ya corriendo casi. Pero es importante reconocer que las túnicas que Jehová Dios, el Dios de relación, el Dios íntimo, lo que Él hizo para ellos eran túnicas de pieles. O sea que un animal se había muerto para poder dar las pieles para hacer las túnicas. O sea, por primera vez vemos un derrame de sangre. Vemos que vida fue el precio para obtener perdón. Entonces Dios les da algo que ya dura. Les da algo ya mejor de calidad. Y es interesante porque la palabra que se usa para túnicas no es una palabra muy común en la Escritura. Se usa en 3 contextos. El siguiente contexto es cuando habla de José y su túnica. Bueno, en Génesis 37, el versículo 3 dice, y amaba a Israel a José, entonces esto es el padre, amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez.
y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces ya su padre, Israel, entonces ya le hizo una túnica de colores, una túnica preciosa. Entonces ya tan preciosa que ya los hermanos decían, mira, ama más a nuestro hermano que a nosotros. Entonces ya causa envidia. Pero vemos esta imagen de la túnica. Después, cuando habla de los sacerdotes, entonces ya habla de la ropa que llevaban, habla de la túnica especial que tenían que llevar ya en el momento de proveer el servicio de sacerdote. Entonces, túnica. Lo que Dios hizo aquí era una túnica con mucho simbolismo. Y fue algo que Dios proveyó. Y después dice que Él los vistió. Entonces Él obtuvo las pieles, hizo las túnicas y los vistió. Y el último sitio donde sale esta palabra de túnica, habla de la túnica de Jesús. Entonces dice en Juan 19, esto es cuando Jesús ya está en la cruz, y el 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Entonces ya y después explica que eso cumplió la escritura. Pero la túnica. Entonces yo creo que no es accidente que solo se usa esta palabra en estos contextos. Entonces se muestra el amor del padre hacia sus hijos, o en el caso de José, su hijo. Muestra también, es símbolo de ya el servicio de sacerdote en trabajar con los sacrificios. Y después es algo llevado por Jesús, el sacrificio final. El sacrificio una vez para todos. El que derramó su sangre para poder ofrecernos perdón. Entonces, tenemos que empezar en el principio para ver el regalo que Dios nos dio cuando dejó el cielo y llegó aquí a la tierra. Vino como un bebé, nacido en el pesebre, humildemente, y que tenía los pastores quienes venían para alabarle. Entonces veremos esos detalles más adelante, pero es importante que nos fijemos en el porqué. Porque solo Dios puede responder a nuestra necesidad. Solo Dios nos puede vestir de justicia. No se trata de intentar un poco más, de esforzarnos, de decidir y ser mejor persona. Es reconocer que necesitamos a Dios. Y tenemos que tener cuidado porque el enemigo viene, intenta cambiar nuestra perspectiva de Dios. Porque hablamos de que Dios está cerca, que nos invita a vivir en relación, en comunión con Él.
Pero el enemigo viene y usa otro nombre para Dios. Ya habla solo de su poder, no de su presencia, no de su cercanía. Porque el enemigo sabe que si nosotros ya creemos esa mentira, que Dios está lejos, nosotros vamos a vivir de otra forma. Nosotros vamos a ver nuestros pecados o los resultados de nuestros pecados y vamos a responder con una hoja de higuera, en vez de ir a Dios y confesar nuestros pecados para ser limpiados y lavados de toda maldad. Porque el enemigo quiere que nosotros vivamos como esclavos al pecado. Pero si eres hijo o hija de Dios, Dios dice que ya eres libre, que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pero no podemos caer a esa trampa de que Dios está lejos, que para Él no somos importantes, que mira, tú has hecho algo malo, Dios no te puede amar. Eso son mentiras. El enemigo es el acusador, porque acusa a la gente, a los santos. Nos ataca para que creamos que no podemos servir a Dios, que no podemos agradar a Dios, que ya no valemos, que no pintamos nada. Pero eso es mentira. Porque Dios sigue saliendo y ya preguntando, ¿dónde estás? Él sabe dónde estamos. Él sabe el ánimo que llevamos. Él sabe la pelea que tenemos dentro. Dice, mira, ¿quién te ha dicho que no vales? ¿Quién te ha dicho que no eres amado o amada? ¿Quién te ha dicho que no pintas nada? Que ya no puedes volver de esto. Entonces, hoy me gustaría terminar leyendo ya el resultado de este primer regalo que Dios dio. Después del momento peor en la historia, después de ya el primer momento de desobedecer 100% a Dios, Dios no vino enfadado, ya con ganas de castigar, de decir, yo te lo dije, ¿cómo puedes haber hecho esto? Dios no responde así. Dios responde al resultado y a la necesidad humana. Y por eso Juan nos dice, entonces ya esto viene de 1 de Juan 1, voy a empezar en el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de Dios, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, entonces debemos tener comunión los unos con otros. Entonces, si tú no puedes estar con otros creyentes, igual te tienes que examinar. Porque debe ser una muestra de la realidad. Entonces ya debemos estar en comunión con otros. Y después dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, si intentamos esconder lo nuestro con hojas de higuera,
nos engañamos a nosotros mismos. Eso no es respuesta a nuestra necesidad. Nosotros tenemos que reconocer lo que hemos hecho. Por eso Dios pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Quién te ha dicho eso? Y después responde. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado y que nuestra manera de responder no es suficiente, que necesitamos a Dios, y confesamos nuestros pecados a Él, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo hace eso, pero después nos limpia de toda maldad. Después dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si digo que, yo no he hecho nada mal, ha sido ella, o ha sido la serpiente, o ha sido esta persona. Si siempre estoy echando la culpa a otras personas, según lo que dice aquí, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Adán y Eva respondieron de esa forma y ellos quedaban en esos momentos con su hoja de higuera, que no era una respuesta suficiente. Pero Dios seguía preguntando. Y cuando Dios te pregunte, llegará el momento cuando ya no puedes esconderlo. Cuando tienes que tomar una decisión y ya caminar hacia Dios o dejar de caminar con Él. Y tristemente hay personas que han decidido que han elegido los dos caminos. Hay personas que conozco que han decidido de no caminar con Dios, de no vivir en comunión con los otros hermanos, de separarse. Y porque ha sido culpa de esta persona. Pero otra vez dice, si decimos que no hemos pecado, como Adán y Eva hicieron, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces ahí Él nos llevará por un camino para corregirnos. Entonces hoy me gustaría animarte de volver a reconocer el regalo tan grande que Dios nos da, y vamos a ver más sobre eso y ver que es un regalo necesario para nosotros desde el principio. Y tenemos un Dios íntimo, un Dios que quiere relación con nosotros, que quiere vivir en comunión con nosotros. Y entonces que siempre está ahí, no es un Dios lejano. Aunque el enemigo intenta enviar ese mensaje, Dios está aquí. Encima mora en nosotros, según dice su palabra. Te animo a reflexionar sobre tu necesidad, porque todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. Todos nosotros hemos pecado. Pero tenemos un Dios que no viene para decir, yo te lo dije. Dice, mira, te amo y te ofrezco lo que tú necesitas, porque no quiero que vivas así. Bendiciones, y seguiremos examinando este regalo tan importante. Hasta muy pronto.